bienvenidos un día más a mi canal de perfumería. Mi nombre es María y esto es Spray Yourself. Hola a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Voy a empezar el vídeo con unas disculpas, porque sí, porque hace un montonazo que no me paso por aquí. La verdad es que llevo unos meses bastante liada. He estado liada organizando mis vacaciones de verano. Este año me voy a ir en junio, porque últimamente me iba yo en septiembre y se me hacía bola el verano. Así que voy a irme este año en junio y he estado bastante liada ultimando los detalles del viaje. Me voy a Bali, por cierto, y he organizado el viaje yo por mi cuenta, así que la verdad es que el tema de logística y planificación ha tenido su aquel. Aparte de eso, he estado súper liada también porque, bueno, he estado involucrada en un proyecto que me ha quitado mis ratos de portátil. Es un proyecto en el que mi madre lleva involucrada un montonazo de tiempo, y cuando digo tiempo quiero decir realmente años, ya que ha estado escribiendo un libro de recetas de mi padre. Mi padre es un pedazo de cocinero y mi madre pues quería recopilar todas esas recetas para que lo tuviéramos pues para el futuro, mi hermana, yo, la familia, etcétera, y que no se perdieran. Así que después del lote tremendo de currar que se ha dado mi madre con este libro, que ya está terminado, pues yo le he dado el puntito final ayudándola tanto con la maquetación como con el tema de la edición. Y la verdad es que eso, pues entre una cosa y otra, me ha consumido todos los ratitos que yo tenía para esto. Y de verdad que os he echado de menos un montón. He echado de menos sentarme aquí y contaros cosas, porque aunque no me hayáis visto por aquí, yo he seguido comprando perfume, he seguido probando cositas. Y nada, ya estamos otra vez manos a la obra. Espero coger un poquito más de ritmo. No quiero ser pretenciosa, pero por lo menos un vídeo a la semana, que menos de verdad. Yo voy a poner de mi parte. Y bueno, el segundo motivo por el que os quería pedir perdón es porque creo que hay sonidos de fondo. Para que os hagáis una idea, aquí ahora mismo es 26 de mayo y hoy, cuando he salido del trabajo a las 6 de la tarde, mi coche marcaba 38 grados, señoras y señores. O sea, ahora mismo no sé qué temperatura hará en la calle, pero yo he puesto el aire acondicionado a toda pastilla y creo que se me va a acoplar el sonido, así que os pido perdón también por eso. En algún momento de mi vida debería plantearme comprarme un micro. Decidme qué opináis en general de los audios de mi vídeo, y lo mismo me planteo seriamente hacerme con un micrófono, porque yo creo que cuando hay sonidos así de fondo, como en el caso de hoy, no se escucha del todo bien, y la verdad es que bastante curro tiene la edición de los vídeos y demás como para encima no tenerlo con un sonido de calidad, que menos. Y nada, chicos y chicas, que aquí mi disculpa. Espero que todos estéis bien, que sigáis ahí, que no me hayáis mandado todavía la mierda. Y bueno, comenzamos. Como estáis viendo en el título del vídeo, os he traído las 10 fragancias que desde mi punto de vista son las mejores fragancias comerciales que podéis comprar en vuestras perfumerías habituales a día de hoy. No traigo descatalogado. Sin quererlo, creo que no he repetido casa comercial, y os digo en serio que no ha sido queriendo. Sinceramente he cogido los que más me gustan, los que más recomiendo, sobre todo cuando alguien me dice que no sabe qué perfume comprar, y al final me he dado cuenta de que no he repetido casa comercial, así que guay. Creo que hay una representación bastante buena de, si no todas, casi todas las familias olfativas, así que creo que hay fragancias para todo. Sobre todo deciros que estas 10 fragancias no solo son las fragancias que a mí más me gustan o las que más recomiendo, es algo más, ¿no? Las fragancias que yo considero como un punto de partida perfecto para entrar dentro de la perfumería, para esas personas que queréis iniciaros en vuestra colección de perfumes. En muchos casos, la gente que no es apasionada de la perfumería, los perfumes que tiene básicamente son los que les regalan por Navidad o en cumpleaños. Y cuando tienes que dar el paso de comprarte un perfume que te guste para ti y demás, muchas veces uno no sabe por dónde empezar. Así que como punto de entrada al mundo de la perfumería, como punto de partida para empezar a construir vuestra colección, creo que son súper buenas propuestas. También considero que son fragancias muy contemporáneas, aromas actuales. He dejado de lado esos perfumes que son así como más vintage, que a mí, ojo, me encantan, pero no es de eso de lo que va el vídeo. Considero además que todas tienen un buen rendimiento, tanto en cuanto a proyección como en cuanto a duración en piel. Y sobre todo deciros que para mí son 10 imprescindibles. A mí cuando se me acaban estas botellas me da un poco de ansiedad. Estoy deseando reponerlas porque son imprescindibles dentro de mi colección, son mis básicos. Y como os digo, súper buena inversión, súper buen punto de entrada al mundo de la perfumería. Aquí empieza la locura. Antes de nada, deciros que este vídeo no lleva orden. Este paso de ponerme a ordenar esto porque no le veo yo mucho sentido. Pero sí deciros que mi idea original era sacar solamente 5.
y luego pensé, ¿y por qué esta sí, esta no? Tal cual, me empecé a hacer un poco la bola y dije, bueno, voy a poner 10. Así que ten en cuenta que esas 5 que más o menos inicialmente iban a ser las protagonistas del vídeo, las voy a dejar para el final y voy a empezar por las otras 5. Así que nada, ahora sí que sí, comenzamos. Dentro de este ranking, como no, tenía que estar representada la casa Calvin Klein. Ya sabéis que yo soy una fan absoluta de los perfumes de esta casa, sobre todo de las fragancias antiguas, de la década de los 90, principios de los 2000, más o menos. Y mi fragancia favorita de la casa, un aroma que considero actual, pero a día de hoy nada masificado, es la fragancia Euphoria. Mi bote es raro porque es un flanker, ¿vale? Es la versión Luminous no sé qué, os lo pondré en la pantalla. Y bueno, pues la diferencia es que esta tiene un poco de brilli. Y me parece que el aroma es un pelín como más intenso, pero básicamente es el mismo que el Euphoria normal, que también lo tengo y por cierto se me ha gastado la botella. Esta es la que conservo ahora mismo de este maravilloso aroma. Os digo que es un aroma actual, contemporáneo, un aroma que durante la primera década y la segunda década de este siglo, pues yo creo que ha estado mucho en las calles. Ahora un poquito menos, ahora toda la perfumería tiende más como a lo dulcecito floral, a los nardos dulcecitos y demás, ya sabéis por dónde va esto. Para mí esto sigue siendo una fragancia contemporánea, una fragancia de chica joven, de entre los 20, 30, 40, 50 lo sitúo yo, más o menos, pero bueno, los aromas no tienen edad, esto es cuestión de percepción. Deciros que es un aroma donde la nota que yo más le siento es la nota de patchouli. Esta fragancia, para disfrutarla, tiene que gustaros el patchouli. Es un patchouli alegre que va acompañado de otras notas como son la orquídea negra y también lleva granada. A mí me gusta mucho, me parece un perfume con un rollo nocturno guay, pero también es para el diario. Esto te lo puedes poner para ir a la oficina sin problema. Una fragancia distinta a la tendencia actual de la perfumería comercial, pero no por ello desfasada en absoluto. Ole esto si no lo conocéis todavía, para mí es un básico en mi colección, Euphoria de Calvin Klein. Siguiente fragancia que ya he venido alguna que otra vez por el canal porque me gusta mucho, porque la he gastado y he repuesto también el bote, es la fragancia Sí de Armani. Este perfume, desde mi punto de vista, tiene la virtud de que, siendo un aroma frutal, y ya sabemos que lo frutal se asocia un poquito más como a lo sport, pues tiene la virtud de que es un perfume que siendo frutal es elegante y yo eso lo valoro un montonazo. Como ya sabéis, lo frutal no abunda especialmente en mi colección, sobre todo las frutitas rollo bayas y frutas silvestres y demás, pero en este perfume esto está tan perfectamente bien ligado. A mí me encanta esta fragancia. Es, como ya os decía, un frutal amaderadito. También tiene una fase floral, aunque yo las flores no se las siento tanto como la fruta. Entre sus frutas vamos a encontrar precisamente la grosella negra, una fruta con la que yo no me suelo llevar bien, pero es que como está aquí conjugada con esas maderas, con esa almizcle, con esas flores, es una fantasía. Esta fragancia, hasta los que no la habéis olido, estoy segura que la asociáis con Cate Blanchett, que es la modelo, bueno, la actriz, que es la imagen de la fragancia. Esto te puede llevar a pensar que es una fragancia que está indicada para una mujer de una edad media algo mayor, 50, 60 quizás. Yo no lo veo así, yo creo que es un aroma algo más maduro, también alejado de lo que se hace a día de hoy dentro de la perfumería. Yo creo que esto una chica de unos 25, 30, 35 años también lo puede llevar sin problema, sin ir más lejos. Yo me lo pongo y un montonazo. Mi segunda botella y un imprescindible dentro de mi colección, sí, de Armani. La siguiente fragancia que os saco es mi floral blanco favorito, un perfume que veo tanto para el diario como para una novia, porque me encanta, lo adoro, de mi paisano, el artista Alberto Morilla. Se trata de la fragancia Gucci Bloom, que os he sacado ya por aquí hasta la saciedad. Mi pedazo de botella es de 150 mililitros. No la he metido dentro de los 5 primeros porque al final uno tiene que decidir, pero esto es un imprescindible en mi colección. No sé en qué momento se me acabarán estos 150 mililitros y no lo puedo saber porque no se ve con esta botella tan opaca, pero el día que se me acabe iré a por otra botella, no sé si tan grande o no, pero esto a mí no me puede faltar porque es el aroma de la primavera. Esto es primavera en un frasquito. Estos son flores blancas en los que el protagonista son los nardos. Una nota que a mí pues me vuelve loca y me fascina. Yo por mí tendría en mi casa varillas de nardo los 365 días del año, pero no puede ser. Así que los disfruto un montón en septiembre.
que me los trae mi amiga María Luisa, de la patrona del Viso del Arco, a la que le ponen varillas de nardo, y a mí es que me encanta. Y bueno, deciros que dentro de las virtudes y por lo que yo creo que merece mucho la pena invertir en esta fragancia es porque es un aroma que, aunque sus notas nos lleven a pensar que va a ser un aroma así como más volátil, que aguante menos en piel, no. Para nada esto es así. Quizás tú te satures olfativamente porque las flores blancas saturan, pero quien esté cerca tuyo te va a oler. Yo huelo a la gente que se pone Gucci Bloom 8 horas antes, porque es que se nota. Va dejando una estela preciosa a vuestro paso, la estela de la primavera, me encanta, lo amo, lo adoro, Gucci Bloom. Siguiente fragancia que no hace mucho que ha venido por el canal en el monográfico que hice de la casa Guerlain. Se trata de la fragancia Idyll. Y mirad que, como ya os dije en aquel vídeo, para mí invertir en una fragancia de Guerlain siempre es bien. Con Guerlain no te vas a equivocar, pero si tengo que atenerme a consideraciones en cuanto a perfume contemporáneo, perfume que sí recomiendo va a ser un acierto seguro, tengo que recomendaros esto, la fragancia Idyll. Igual que en el caso anterior, desde mi punto de vista, esa es la fragancia de una novia. Sin ir más lejos, mi amiga Blanca, la primera que se casó, se puso este aroma. Esto es el perfume que yo les recomiendo a quien me diga, recomiéndame un perfume floral, sin entrar en consideraciones de flores blancas, rosas, no. Un aroma que cuando a ti te huelan, te digan, hueles a flores. Pues eso es esto. Esto tiene flores de todos tipos y de todos colores. La pirámide olfativa es un jardín. Lleva azucena, lirio de los valles, rosa, lleva también algo de jazmín, algo de azahar, lleva también algo de fresia. Esto es una representación de un bouquet floral precioso y maravilloso. Para mí es el mejor perfume floral que hay a día de hoy en el mercado. Floral sin adjetivos, para que nos entendamos. El de antes para mí es un floral blanco, también están los florales amarillos, los perfumes de rosa, no. Esto es un perfume floral mayúsculo, sin historia. Calidad Guerlain, no os lo puedo recomendar más. Idyll. Y el siguiente que os saco, dentro de estos 5 últimos que podrían haberse quedado fuera del top si hubiera sido solamente un top 5, es la fragancia Chloe, el original, el Signature. Es una fragancia que sé que crea controversia, pero como a mí me gusta y como yo creo que merece la pena invertir en ella, no puedo no sacarla en este vídeo. Esto es un perfume de una rosa atalcada, empolvada, rollo maquillaje, de niña bonita. A mí me gusta mucho porque es un aroma que deja una estela de feminidad a tu paso, que me encanta. Dura también un montonazo y lo mejor de todo es que hubo un boom y una masificación de este perfume. También ha habido un montonazo de clones, inspiraciones y demás que han desvirtuado un poco al original, al bueno, al fabuloso. Y usar esto a día de hoy yo creo que vuelve a ser algo original porque ya no se lleva tanto este tipo de aroma. Ya la perfumería es que no va por estos derroteros, así que como yo creo que es algo tan redondo, tan bien ejecutado, con tanta calidad y con tanta presencia, pues no puedo no traerlo. Nunca me cansaré de recomendar este maravilloso Chloe, para mí el mejor de la casa. Y bueno, después de este último de esos 5 que por poco se quedan fuera, vamos ya al top 5. Los 5 originales, mis 5 favoritísimos que tenían que formar parte de este vídeo sí o sí. Dentro de estos 5, para darle un poquito más de emoción, sí que voy a poner orden, dejando mi favoritísimo para el final. Así que nada, espero que os guste esta súper selección. Comenzamos. En el número 5 tenemos una fragancia que ha venido muchísimo por el canal. Esta fragancia es la fragancia que yo recomiendo cuando alguien me dice, María, recomiéndame un perfume para que la gente cuando me huela me diga, qué bien huele. Cuando la gente lo que busca en una fragancia son los cumplidos, hay unos perfumes que yo tengo bastante detectados que son los que funcionan, porque son los que más funcionan en mí. No son necesariamente mis favoritos, pero sí que pienso que tienen ese punto que hace que gente que no suele tener ningún tipo de interés por la perfumería se le despierte ese sentido, se le despierte las ganas de preguntarte, oye, ¿y qué llevas? ¿Y de dónde es? Y esto me... Fragancias que eso, pues causan sorpresa, causan una reacción en las personas que nos rodean. Además de eso, además de ser una fragancia de cumplido, es una fragancia muy fácil de llevar y además es un aroma que yo sí que considero que es muy contemporáneo. Por aquí sí que van más los derroteros de la perfumería comercial, pero en plan bien. Digamos que este ha creado un estilo y un modelo a seguir y los demás pues van dando bandazos intentando hacer algo original, pero que no lo consiguen. Además es una fragancia que yo situaría en una franja de edad, digamos que para niñas más jóvenes, de entre los 20-25 años aproximadamente en adelante. Se trata, y no me hago más la misteriosa, de la fragancia Libre, pero en su versión Intense de Yves Saint Laurent.
Y para lo que os estoy diciendo, igual me vale esta que la Libre en su versión Le Parfum, pero no la Libre sin más, esa no. Yo me refiero a la Intense o a la Le Parfum. Fragancias contemporáneas, fragancias para chicas jóvenes, fragancias dulcecitas, porque sí, esto lleva una vainilla que es dulce, también lleva notas de lavanda, lleva algunas flores blancas y es una fragancia que la hueles y es que está hecha para gustar. Esta fragancia yo creo que es la que más cumplidos me trae de toda mi colección, pero sin lugar a dudas. Libre lo hizo muy bien con este perfume, luego se ha puesto a sacar flankers y flankers y yo creo que ninguno merece la pena más que este y Le Parfum, es mi opinión de la casa. Lo veo versátil, lo veo tanto para el diario como para salir de fiesta, es que es un aroma por el que te van a preguntar y te vas a llevar un montón de cumplidos. Así que nada, si es eso lo que estás buscando, este es tu perfume, Libre Intense. La siguiente fragancia es el perfume que más he recomendado, pero a la vez que más me han dado las gracias por haber recomendado, porque todo el mundo que prueba esto le encanta. Otra de esas fragancias que yo para regalar a ciegas sería mi número 1, porque no falla. Esto es un todoterreno y una fragancia que difícilmente pueda no gustaros. Se trata de la fragancia Zen de Shiseido. Mirad por dónde va, por cierto. Poca broma con la bajada de esta fragancia, un perfume que cuando se me termine yo lo tengo que reponer porque esto es un básico de mi día a día. Es una fragancia que tiene la virtud de ser un aroma fresco, que da la sensación como de recién salido de la ducha, pero a la vez siempre está presente. Yo siempre digo que esta fragancia tiene una vibra a Coco Mademoiselle. La diferencia es que esto lleva piña y por lo tanto a mí me resulta una versión un poquito más sport que ese Coco Mademoiselle. Aquí no notamos ese patchouli tan intenso ni tan subido, aquí notamos un montón de frutas cítricas, también esa nota tan divertida y juguetona de la piña, un fondant mezclado limpio con algunas notas de madera. El resultado es maravilloso. Ya os digo que incluso hay gente a quien no le gusta Coco Mademoiselle, pero es que aún no conozco a nadie a quien no le guste esto. Acierto seguro, perfume energizante, es de estos perfumes que yo considero mis chutes vitamínicos. No me cansaré de recomendarlo nunca. Zen de Shiseido. En el número 3 tenemos una fragancia que también es un viejo conocido del canal. Este que os saco es el único que está considerado por la casa realmente como unisex. Es la segunda botella que gasto y ya voy a ir a por la tercera porque esto no puede faltar en mi colección y mucho menos no puede faltar en verano. Se trata de la fragancia Paula Sivisa, la original, la primera que sacaron. Invertir en esto es un acierto seguro porque es un perfume que no es para nada caro y tiene una calidad de perfume nicho, un perfume que es original a la vez que exótico. Creo que de todos los que os he sacado, este es el aroma más veraniego, el que más recuerda a playa, a lugar de vacaciones tropicales de verano. Ya sabéis a qué rollo me refiero, ya que aquí, además de una nota preciosa de maderas a la deriva, mirad que es una nota con la que yo no estoy muy familiarizada porque no se suele encontrar mucho en perfumería, pero yo creo que es lo que le da ese punto tan exótico a esto. Una nota muy original y muy adictiva, acompañada también de gálbano que le da ese punto verde. Digamos que esto se balancea, ¿no? Está en la línea entre lo acuático y lo verde. El responsable yo creo sinceramente que es esa nota de gálbano, pero, y aquí viene la gracia de esto, también lleva coco, una nota veraniega que a mí me flipa, pero no os penséis que es un coco rollo bronceador, sino más bien del rollo cóctel tropical. Y también lleva una de mis notas exóticas favoritas, la nota del Frangipani. Es que es perfecto, este aroma es una delicia. Esta es mi segunda botella de 50 mililitros, creo que la siguiente que tenga va a ser de 100, porque esto a mí es que me dura literalmente un verano. Este verano ya toca reponerlo, es que no queda absolutamente nada. Un aroma que no deja de ser un eau de toilette, pero con una proyección y con una duración que es de loco, a un precio verdaderamente ridículo, una pedazo de inversión, un punto de partida buenísimo para empezar vuestra colección de fragancias. Paula Sivisa de Loewe. Me queda ya solamente la medalla de plata y la de oro y me ha costado un montón decidirme. Finalmente, mi decisión de cuál es el 2 y cuál es el 1 no va tanto en cuanto a gustos personales, sino en cuanto a calidad y originalidad del aroma. Así que he dejado para este número 2 una fragancia que he redescubierto este año, me la trajeron los Reyes, ha venido por el canal, me encanta. Es mi Chanel favorito a día de hoy, la fragancia Allure Sensuelle. La saco en este vídeo, podría haber sacado, al igual que para la casa Guerlain, cualquier otro aroma de la casa, pero yo creo que este es el más redondo,
Creo que este es el que tiene mayor proyección, creo que es el que dura más en piel y también creo que es el que es más fácil de gustar. Coco Mademoiselle tiene detractores por esa nota de patchouli, no a todo el mundo le gusta Coco Mademoiselle. También otra fragancia que podría haber traído es Coco Noir. No la traigo porque sé que también tiene detractores, sé que esas especias no son del gusto de todos, entonces a mí es una fragancia que, a menos que esté hablando con alguien que le guste mucho la perfumería, para gente que está empezando su colección no la recomiendo del todo. Sin embargo, esta sí, yo creo que esta es más fácil de gustar y de disfrutar, con una calidad soberbia. Esto tiene precio pues de perfume de Chanel, ya sabemos que la casa de Chanel está muy subidita y cada vez más. Aún así yo creo que es una compra súper acertada, es que si inviertes en esto, es que no necesitas mucho más en tu colección, esto te vale para cualquier situación de la vida. Perfume potente, perfume todoterreno, perfume de ultra clase, elegante. Y bueno, solo deciros que esto lleva patchouli, aunque obviamente no tan subido como el de Coco Mademoiselle. Lleva también muchas especias, que es una parte que comparte con el de Coco Noir. Lleva también rosa, como en esos dos. Está súper bien balanceado, a mí me encanta. Mi Chanel favorito a día de hoy, Allure Sensuel. Y la siguiente y última fragancia que os traigo, mi medalla de oro, la que yo considero a día de hoy que es la mejor fragancia comercial, es decir, la mejor fragancia que podéis encontrar dentro de vuestras perfumerías habituales, es esta, es la fragancia Ángel o Demonio y es de Givenchy, una fragancia que la propia casa ha dejado un poco de lado. Ahora parece que se centran más en hacer flankers del Interdit y de esto pasan. A esto en sus días se le dio mucha caña, las campañas publicitarias fueron bastante agresivas con esto del ángel o el demonio. Ya está un poco relegada a un segundo plano dentro de la casa, me parece súper injusto porque yo creo que es un perfumazo. Esto es comprarte una fragancia a nicho a precio del diseñador, es que sin más. Es una fragancia original y sinceramente os digo que a mí recomendarla me cuesta porque yo creo que no es para todas las narices. Sin embargo, al que le gusta esto le encanta porque es distinto a todo lo que estáis acostumbrados a oler. Un aroma genuino, singular, nada se parece a esto. Yo conozco perfumes del corte Gucci Bloom, conozco perfumes sin ir más lejos del Zen de Shiseido, el propio Coco Mademoiselle, conozco fragancias del corte Chloé, pero yo no conozco ninguna fragancia del corte Ángel o Demonio. Yo creo que es fácil de llevar, también creo que de todas las que os he sacado, esta es la más otoñal, invernal. Es una fragancia donde la nota protagonista es la nota de azafrán. No es un azafrán del rollo Baccarat Rouge, no va por ahí para nada. Es un azafrán mucho más natural y sin ese punto sinteticoso. Va acompañado de flores, va acompañado de ylang ylang, lleva también una naranja muy protagonista a la salida y todo esto sobre una base, sobre un envolvente de vainilla que es maravillosa. Lleva una nota también muy sutil de orquídea que es preciosa. Probablemente de todas estas sea mi apuesta más arriesgada, pero bueno, como este top realmente no deja de ser mi selección de las mejores fragancias comerciales, yo no puedo dejar de traerlo. Si no lo conocéis, haceros un favor a vosotros mismos y probadlo. Mirad mi botella, esto lo voy a renovar en 0, porque yo no puedo estar sin esta fragancia. Durante muchísimos años fue la fragancia firma de mi madre y últimamente está haciéndolo de nuevo, por eso esto está tan bajadito. Así que nada, chicos y chicas, decidme qué os ha parecido este top. Estos son, desde mi punto de vista, las fragancias en las que más merece la pena invertir, fragancias que yo siempre recomiendo y no me cansaré de recomendar nunca. Y nada, chicos y chicas, yo con esto me despido. Espero que os haya gustado el vídeo, que ha tardado un montón en llegar, pero espero que os haya merecido la pena. Y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.